Hola, soy yo de nuevo después de 2 años. Hola, me presento nuevamente, soy Mr. Sasa y hoy te vengo a hablar de la Revolución Francesa. Bueno, de lo que yo entendí de la Revolución Francesa. Anteriormente ya he hablado sobre algunos temas en el canal. Obviamente no los voy a publicar porque pues no. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, Tengo la confianza capaz que en algún momento lo voy a hacer. Pero bueno, eso no estamos para hablar de eso hoy día. Estamos para hablar sobre la Revolución Francesa. Ahora sí, ¿qué es la Revolución Francesa? En sí, es una etapa de revolución democrática, democrática burguesa sobre todo, que sucedió en el año 1789. Bueno, ¿con qué empezó? ¿O cuál fueron los antecedentes? Fueron primero la derrota en la, ¿qué era? En la guerra de los 7 años contra Inglaterra. Y cuando digo que pues es con respecto a lo que yo entiendo es porque tengo algunos apuntes, bueno, depende, es como yo tampoco quiero aprender a explicar sobre todo en videos y eso, ¿no? Bueno, eh, como digo, como sigue diciendo, los antecedentes son como la derrota de la guerra de los 7 años contra Inglaterra, que en 1777 y 1700 a 1781 se apoya la independencia de las 13 colonias para que pues las 13 colonias formen poco, se liberen de Inglaterra y poco a poco ayude a que se cree los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo. Y pues algo que pues literalmente los terminó rompiendo sobre todo fue que en 1788 hubo una sequía en todo Francia. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Me estarás diciendo. Primero, fue una monarquía absoluta, más que fue solamente en sí el rey. En ese momento que era Luis XVI, pues tenía todo el poder. Eso algunas veces no le gustaba a la burguesía. Más que todo hubo disconformes en la sociedad, ¿no? En el ámbito social hubo una sociedad estamental que era pues la nobleza, el clero y pues obviamente al final de cabo el, el pueblo, ¿no? Sobre todo. Las crisis económicas que tenemos los gastos y pérdidas en los conflictos bélicos, tanto pues como anteriormente lo he mencionado, que fue en la guerra de los 7 años contra Inglaterra, caso que al final perdieron, y pues el derroche del dinero en la corte de Versalles, pues que llegó a terminar en la Primera Guerra Mundial. Realmente, capaz eso nuevamente lo escuchen. Bueno, ya lo escucharon en alguno de anteriores videos cuando tenía 14 creo. Entonces, eso. Entonces, ¿cuáles fueron algunas causas ideológicas? En ese momento se creía todavía el tema de la ilustración. ¿Qué era la ilustración? Fuera una ideología sobre cuál era, pues sobre el uso de la razón más que todo, antes que obviamente el Renacimiento, bueno, otras ideologías que no me acuerdo, la verdad, hay que ser sinceros. Entonces, pues sociedades son estamentos. Obviamente la Revolución Francesa se dividió en dos etapas, la monárquica y obviamente la etapa republicana. Aunque también en la tercera etapa, pues donde empieza con Napoleón, que es la era napoleónica, pero pues eso ya es como, es una era, ya no una etapa. Bueno, en la primera hablamos sobre la etapa monárquica, que pues se divide cuatro, en cuatro estamentos, que es la Asamblea General, los Estados Generales, la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente, la Asamblea Legislativa más que todo. Empezamos con los Estados Generales que fue en mayo de 1789
¿Cuál fue el promotor? Fue Luis XVI. ¿Cuáles fueron o quién o quiénes estuvieron en esa reunión o en esa asamblea? Fueron los tres estados, tanto que fue la, la nobleza, el clero y el poder, obviamente. ¿Cuál fue el problema en sí? Fue en ese momento se les cobraba impuestos, más impuestos al pobre que pues, al rico. Más que todo al rico ya no se le cobraba. Y en ese momento Luis XVI y la Revolución Francesa, bueno, en sí Francia todo, eh, pasaban por una crisis económica pues terrible, ¿no? Más que todo, entonces Luis XVI tuvo un compañero en ese momento que fue Necker, que buscó. ¿Cuál fue su idea de Necker? Más que todo fue poner un impuesto. Pero obviamente a ti no te va a gustar que si antes no pagabas impuestos y de la noche a la mañana vas a pagar impuestos y te digan, ¿vas a pagar impuestos? ¿Tú pagarías? Exacto, no. Y eso es lo que sucedió. La nobleza no quiso pagar los impuestos. Obviamente se alzaron contra Luis XVI y debido a eso, Luis XVI hace estos estados generales para pues vaya a ver los votos, pero en ese momento solamente el clero y la nobleza tenían votos, más el pueblo no, y ese fue el mayor problema, porque también el pueblo quería votar, quería ver por qué no puede, por qué ellos son los únicos que pueden pagar impuestos, más que todo. Bueno, después tenemos la Asamblea Nacional que sucedió en junio de 1789. ¿El promotor cuál fue? El tercer estado, que es el pueblo, exactamente. Eh, Más que todo, pues nuevamente se hizo para que pues poco a poco se vaya aceptando lo del voto del pueblo. Y pues con esto terminó como con un juramento en el juego de la sala de la pelota, que pues ahí se crea una constitución, bueno, una de las primeras constituciones que pues fue el aporte más distintivo en toda esta etapa de la revolución. Pero bueno, eh, después viene la asamblea constituyente más que todo. Un momento, me voy a recordar. Ya. Después viene la asamblea constituyente, más que todo es como todo. Sucedió en junio también de 1789. ¿Cuál fue el promotor? Fue Camilo Desmoulins, o no sé francés, la verdad. Entonces, ¿cuál fue? Acá se crea la Guardia Nacional, porque ya se estaban empezando a dar problemas, y eso es lo que no se quería. El 8 de junio de 1789 se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que es hasta ahorita lo que conocemos como derechos humanos, tipo, podría decirse así, ¿no? También, unos 2 años después, en 1791, se crea la primera constitución, que pues en sí era una monarquía constitucional más que todo, y pues también se crea la constitución civil del clero. Tenemos la cuarta y última, que es la asamblea legislativa. Ahí preguntan qué es el rey y el parlamento. Ahí se crean los tres partidos más importantes, que son los fultenses, los, los girondinos y los jacobinos. Bueno, lo más importante que fue en 1792 fue la restauración, donde participó Austria, Prusia y Luis XVI versus toda la revolución francesa. Así que pues el pueblo, y obviamente la burguesía, que pues en sí los campesinos que fueron maniobrados por la burguesía que buscaba eso, y pues obviamente a su favor le ganaron. Ahí salió con lo de que la unión es la fuerza. Tipo. El triunfo fue al final pues revolucionario, como cabe recalcar. Entonces, pues obviamente ocurre el asalto al Palacio de las Tullerías. Pues ahí fue la capitulación de toda la familia real. Eh, Se le lleva la guillotina a Luis XVI, también a su esposa.
eh, María Antonieta, pues, o Madame, no me acuerdo, pero tenía un nombre que pues no gustaba mucho. Pero bueno, pasamos a la segunda etapa de esta Revolución Francesa, que fue la etapa republicana. En esto, eh, ¿cuál es su característica más eh, que más llama la atención? Que es eh, que fue un gobierno dirigido por la policía. Pues obviamente ya se dividen en tres etapas. Bueno, más que en solamente dos, pero pues en la tercera se hace más en la era napoleónica. Entonces tenemos la primera etapa que fue la Convención Nacional de 1792 a 1795, que fue como subtema tenemos que es el predominio girondino. Ahí se ve la muerte de Luis XVI en la guillotina, ya que pues la gente ya lo quería ver muerto más que todo, y obviamente se pone la primera coalición nacional, más que todo. Entonces, también se ve el predominio jacobino, que pues está, que su máximo líder que era Robespierre. Entonces, en 1794, obviamente cuando todavía predominaba a los jacobinos, hay una reacción temor, temordinaria que también acaba con el fin de Robespierre. Más que todo, la verdad, me cae. Tenemos la segunda etapa que es el directorio, que sucede de 1795 a 1799. Fue un gobierno moderado, pero obviamente a la vez fue ineficiente más que todo. ¿Cuáles son los hechos principales? Fueron las campañas de Napoleón contra la primera coalición europea. ¿Y cómo se cae esto? Pues no lo sé. Como digo, fue un gobierno de 5 directores. Por eso estoy diciendo que es un gobierno ineficiente, pues porque no vas a tener 5 directores en tan solo 4 años, ¿no? Pues ahí aparece pues, el tan llamado Napoleón Bonaparte, que hace con la conquista de Italia, en las batallas de Pirámides, y en 1799 pues se termina esto con el golpe al 18 de Brumario, que fue el 9 de noviembre de 1799. Y por fin pasamos a la era napoleónica, que también pasa a tener como una tercera etapa el consulado de 1799 a 1700, a 1804, disculpe. Entonces, ¿qué tenemos en esto? Tenemos hay 3 consulados. ¿Cuáles son sus obras tipo civiles más que pues llaman la atención? Que fue el Banco de Francia y el Código Civil de Napoleón, más que todo. Pero ¿cuáles son sus hechos principales de este consulado? Este consulado fue que mantuvo la guerra externa y el control sobre la oposición y el cierre de los medios de prensa. Pero bueno, tenemos que también acá se corona a Napoleón como emperador. Bueno, y ahí se termina todo el consulado. Y acá empezamos con el imperio napoleónico. Un imperio pues, por decir un auge, ¿no? Más que de la Revolución Francesa. Fue una de las mejores etapas porque ahí se empezó a expandir todo Francia gracias a Napoleón Bonaparte. ¿Cuál fue su mejor batalla, me dirás tú? Fue la batalla de Austerlitz en 1805, bueno, la batalla de Vendayo también. Y pues, ¿cómo se termina esto? Con una batalla bastante conocida, que es la batalla de Waterloo, donde por fin cae, aunque ya había tenido caídas obviamente, cae, pero ya terminando todo esto, el imperio napoleónico, Napoleón cae en esta batalla de Waterloo en 1815. Después de eso lo mandan a una prisión en la isla Santa Elena, donde pues termina muriendo, pues lamentablemente. Y bueno, eh, es una explicación dada por mí, no es más que otros. Espero que les haya gustado este video. Capaz ser informativo más que todo. Capaz mi explicación no fue más que todo concisa y precisa. Pueden buscar, no sé, en otros resúmenes, pero yo solamente estoy viendo
depende de lo que yo entendía. A mí me gusta la historia, me encanta la historia, que quiero ver cómo el mundo se va poco a poco decayendo o poco a poco ascendiendo. Me encanta la historia y pues ojalá les haya gustado. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.